Le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Estamos estudiando el libro de Romanos. Nuestro tema del libro de Romanos lo hemos titulado como el poder del Evangelio. Hemos estado estudiando la segunda sección. Dividimos el libro de Romanos en secciones para que podamos recordar en nuestra mente el tema y el argumento del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así que vamos al final. Esta es la conclusión de esta segunda sección. En esta segunda sección el apóstol Pablo nos está explicando el poder del Evangelio para justificarnos. Por el Evangelio y por el poder del Evangelio hemos sido justificados. Lo que quiere decir que hemos sido declarados justos delante del Señor. Lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, lo que era imposible para nosotros en la carne, el Señor lo hizo por mera gracia y por mera misericordia. No somos justos delante de la ley de Dios porque seamos inocentes. La Biblia claramente nos dice que somos pecadores. Todos somos pecadores. Así que, ¿cómo es que somos justificados? Somos justificados porque aunque somos pecadores, Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Y Cristo murió en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Él pagó el precio. Y por eso hoy yo puedo ser y usted puede ser justificado. La gloria sea para el Señor. Y siendo justificados delante de Dios, hemos recibido grandes bendiciones. Pablo dice al principio del capítulo 5 que ahora, siendo justificados, tenemos paz para con Dios y tenemos, verso 2, tenemos entrada a esta gracia. La gracia de Dios. Estamos en la gracia de Dios, en la cual, dice Pablo, estamos firmes. La gloria sea para el Señor. Ahora el apóstol Pablo habla de diferentes bendiciones de ser justificado. Y una de las bendiciones que el apóstol Pablo menciona es la que vamos a ver hoy. Pablo habla de eso en el capítulo 5, verso del 10 al 21. Esta bendición es la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios. Así que de eso vamos a hablar hoy. Vaya conmigo al verso 10. Al verso 10. ¿Está conmigo ahí, hermano? Fuimos reconciliados. Y vamos a ver esta idea de ser reconciliado. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos acerca de esta bendición que tenemos? Usted y yo tenemos una gran bendición. Fuimos reconciliados con Dios. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, lo primero que nos dice Pablo aquí es que antes de ser reconciliados, ¿qué éramos, hermanos? ¿Éramos qué dice Pablo? Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados siendo enemigos de Dios. Ahora, mis hermanos, no dice en este verso que Dios sea nuestro enemigo. No es lo que está diciendo aquí. No dice que Dios sea enemigo de nosotros. Dios manifiesta su ira. Hemos visto desde el capítulo 1 contra toda impiedad y toda injusticia. Pero Él no manifiesta su ira contra el pecado porque sea nuestro enemigo, sino porque Él es nuestro juez. Él es el juez de la humanidad. Y Él es un juez justo. Ya Pablo estableció eso, amén. Él es un juez justo. Y como cualquier juez, los jueces que tenemos nosotros aquí en nuestra sociedad terrenales, ellos no son enemigos de los que han sido puesto un cargo con algún tipo de delito. No, hermano, no son enemigos de los acusados. Son jueces.
y tiene la responsabilidad de juzgar y juzgar de acuerdo a la ley. Así también nuestro Dios es el juez de todos los siglos. Y Él tiene la autoridad y tiene la tarea de dar juicio. Es el juez de todos nosotros. Así que Dios no es el que se enemistó con nosotros. Dios no es el que tiene el problema. Nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Nosotros somos los que lo hemos rechazado a Él. Y nosotros los seres humanos hemos rechazado su ley, sus preceptos y su misma existencia. Hemos cambiado la gloria de Dios por falsos ídolos, en vez de entronar a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero la gloria sea para el Señor, que siendo enemigos recibimos reconciliación. Fuimos reconciliados en la muerte de su Hijo. Esa enemistad que teníamos nosotros con Dios, el Señor la solucionó. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos su familia. La gloria para el Señor. Qué cambio tan grande. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ya no somos enemigos. Ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos en condenación. Ahora somos salvos. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que habiendo recibido, ya no siendo enemigos, sino siendo hijos, tenemos algo de qué enorgullecernos, de qué gloriarnos, tenemos algo en qué gozarnos. Y eso en que lo que nos gozamos, dice Pablo en verso 11, no es nuestras propias, no son nuestros propios logros, hermano. No nos gozamos en nuestros propios logros. ¿En qué nos gozamos, hermano? Nos gozamos en el Señor Jesucristo. Él logró todo por nosotros. Y si nos vamos a gloriar, si nos vamos a gozar, nos vamos a enorgullecer de esta verdad, que el Señor nos reconcilió con su Padre. Para Él sea toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Para ver la grandeza, hermano, para ver la maravilla de lo que es ser reconciliado con Dios, el apóstol Pablo nos muestra el problema que teníamos antes. Y el apóstol Pablo no va a tratar este tema de manera por encima solamente, va a ir a la raíz del problema. ¿Dónde es que nosotros rompimos o se perdió esta relación que teníamos con Dios? ¿Dónde fue? ¿Desde dónde se quebró esta relación que el hombre tenía con Dios? Vaya conmigo al siguiente verso. Verso 12. ¿Dónde es que todo esto comenzó? Por tanto, dice verso 12, como el pecado entró al mundo. ¿Qué dice el verso? ¿Por quién? ¿Quién es este hombre? ¿Por dónde entró el pecado? ¿Cómo se llamaba este hombre? Se llamaba Adán. Y dice, aquí es la raíz del problema. Aquí es donde se rompió nuestra relación con Dios. Esta es la razón por la cual necesitamos reconciliación, porque el pecado entró por un hombre y por ese pecado entró también, ¿qué dice el verso? Entró la muerte. Y dice, ¿y la muerte pasó a quién, hermano? Pasó a todos los hombres. Y luego nos dice, no solamente es un problema de Adán, sino que en nuestra propia vida se muestra la realidad del pecado, dice Pablo, por cuanto todos han pecado. El pecado entró por un hombre, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y hasta el día de hoy, hermano, todos vivimos experimentando el dolor del pecado, de la muerte. Ahora, ¿cómo eso puede ser posible, pastor, si todavía nosotros estamos aquí vivos? Es cierto, hermano, pero el dolor de la muerte no solamente es por la propia muerte.
Muchos han tenido y hemos sentido el dolor de la pérdida de un ser querido, ¿no es cierto? Y vivimos en este mundo donde la muerte nos duele. Y un día, si el Señor nos lleva, nuestra muerte también va a doler a alguien más. Todos hemos experimentado, ya sea en carne propia, todos los seres humanos, o en nuestra vida vivimos en este momento donde la muerte es algo inevitable. Esta realidad también de que estamos aquí y que todos somos pecadores, Pablo lo puntualiza, de que no es una cosa solamente de Adán. Todos también en nuestra vida mostramos la evidencia del pecado. Y esto es desde antes. Ve el verso 13. Todos los seres humanos han vivido en este reino, en este reinado, lo que Pablo llama el reinado de la muerte. Ve el verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios dio su ley a Moisés, pero antes de que Dios diera su ley, la realidad del reino de la muerte y la realidad del pecado en cada persona estaba claramente evidente. Somos pecadores, todos los descendientes de Adán. Hemos heredado este gran problema. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Ya hemos hablado acerca de eso. ¿Ha usted ido manejando en alguna calle y a veces tienen esos radares en las calles donde le muestran, en la parte de arriba le muestran el límite de velocidad y en la parte de abajo es un radar que le muestra a qué velocidad va usted? ¿Sabe de qué le estoy hablando? ¿Para qué tienen la policía eso? ¿Para qué los oficiales ponen esos radares? Para que usted se dé cuenta. Es todo el propósito. Porque quieren que usted vaya en esa calle y si usted va por encima del límite de velocidad, ¿qué pasa con ese radar? ¿Ha visto lo que pasa? Empieza a ser así. Y el mensaje es claro. ¿Qué le están diciendo a usted? Hey, baja la velocidad. Es un simple método para que usted se dé cuenta de que usted está quebrando la ley. O tal vez usted va ahí y ve que dice 65 y usted va a 60 y se siente un poquito orgulloso de usted mismo, ¿verdad? Mira, estoy haciendo bien. Hermano, ese es el propósito de la ley. Los 10 mandamientos Dios nos los dio como ese radar que nos muestra, nos dice claramente por qué necesitamos a Dios. ¿Está conmigo? Es ese radar que nos dice, hey, este es el límite y tú estás por encima del límite. Y nos muestra claramente. La ley hace evidente nuestra necesidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Ahora, hermano, la Biblia habla, y vea conmigo en el verso 14, vea algo muy interesante. Habla de la transgresión de Adán. Y dice al final del verso 14 que Adán es figura de ¿quién, hermano? Del que había de venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿En qué manera se parece Adán a Jesús? ¿Cuáles son las características similares? Bueno, hermano, cuando Adán pecó, la transgresión de Adán, primero, fue hecha en pleno conocimiento de Dios. Adán no era ignorante de Dios. Adán conocía perfectamente a Dios. Tenía una relación íntima con Dios. Segundo, cuando Adán pecó, hermanos, Adán pecó y antes jamás lo había hecho. Adán, hasta el momento de Génesis 3, su vida había sido una vida sin pecado. Y tercero, alguien susurró a su oído. Alguien le habló al oído a Adán. Alguien lo tentó. En eso es similar a Cristo. Porque Cristo, hermano, de la misma manera, cuando Él vino, Él tenía pleno conocimiento de quién era su Padre. Amén. Pleno conocimiento de Dios. Bájale un poquito, hermano. Estoy sintiendo feedback.
Y no solo eso, sino que la vida de Cristo, al igual que Adán, era una vida sin pecado. Y tercero, de la misma manera como Adán fue tentado y susurraron a su oído, de la misma manera Cristo fue tentado. Pero aquí se acaban las similitudes, porque hay una gran diferencia entre los dos. Y la diferencia, Pablo la dice en el verso 19, capítulo 5, verso 19, léalo conmigo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la que, hermano, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. La gran diferencia entre Adán y Jesús es que Adán desobedeció y Cristo obedeció. Ahora, hermano, hay muchas más diferencias. Adán fue tentado en un jardín. ¿Y qué tenía Adán en el jardín, hermano? Adán lo tenía todo. ¿Cuántos árboles le estaban prohibidos a Adán? Solo un árbol. Así que Adán podía comer absolutamente de todo. Y hermano, el huerto del Edén era un lugar de abundancia. Oh, hermano, Jesucristo no fue tentado en el jardín del Edén. Fue tentado en un desierto. Y cuando él fue tentado, no había comido por 40 días, ¿lo recuerdas? Y estaba solo. Adán desobedeció en un mundo perfecto, en un mundo sin pecado. Cristo vivió una vida de obediencia en un mundo caído, lleno de pecado. Algo más que tienen en común: los dos experimentaron la muerte. Sin embargo, cuando Adán experimentó la muerte, el reinado de la muerte pasó a él y a todos sus descendientes. Pero cuando Jesucristo experimentó la muerte, él no se quedó, hermano, bajo el reinado de la muerte. Él venció la muerte. En Adán, el sepulcro tuvo la victoria. Y en todo ser humano también. En Jesucristo, el reinado de la muerte se acaba. Y por eso Pablo dice en Corintios: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Así que por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo. Y con el pecado entró la muerte. Y eso pasó a todos los hombres. Se rompió la relación perfecta que tenía Adán con Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso 24. Capítulo 3 de Génesis, verso 24. Lo tiene ahí, lo tenemos en la pantalla también. Y este es el final de la historia de cuando Adán peca. Y dice la escritura esto: que el Señor, dice, ¿qué hizo el Señor, hermano? ¿Echó qué? Echó pues fuera al hombre. Qué cosa más triste, ¿no cree usted? ¿Cuál fue el resultado del pecado? La relación con Dios se quebrantó y el Señor echó afuera al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Y para qué lo puso ahí? El verso no lo dice. ¿Para qué, hermanos? ¿Para guardar qué, hermano? Para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. Cuando Adán pecó, el camino al árbol de la vida se cerró. Ya no tenía la humanidad acceso al árbol de la vida. Eso me recuerda un verso de la Escritura que ya hemos visto nosotros aquí. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice la Escritura? Y están destituidos de la gloria de Dios. Adán fue echado fuera de la gloria de Dios.
Así que la relación que se rompió con Adán, se rompió también y todos heredamos esa relación rota. Como dice el verso 10, vinimos a ser enemigos de Dios, una condición en la cual el hombre sin Dios rechaza a Dios y le niega. Pero ahora, bendito sea el Señor, hemos recibido en Cristo reconciliación. Es un regalo de Dios. Vaya conmigo al verso 15, capítulo 5, verso 15. ¿Está conmigo, hermano? Pero el don, o sea, el don del regalo de Dios, no fue como la transgresión de Adán. No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, o sea, de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En Adán muchos murieron, en Cristo muchos reciben vida eterna. Verso 16, y con el don, o sea, con la salvación, el regalo de la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero por el don, por el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. La condenación vino por un solo pecado. Todos somos descendientes de Adán. Y es muy importante que pongamos en nuestra mente esto, papás, mamás. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. ¿Cuántos saben eso? Profundamente afectan a nuestros hijos. Y no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos y demás. Nuestras futuras generaciones son afectadas por las decisiones que nosotros hacemos, papás, mamás. Mis nietos muy probablemente no van a hablar español. Es muy probable que mis nietos no hablen ninguna palabra de español. Y este va a ser su país. Este es el país de la familia Arévalo. Ahora. ¿Y por qué razón? Porque mi papá un día decidió emigrar a los Estados Unidos. Entonces la decisión de mi papá nos afecta a todos los que vinimos después. ¿Me estoy explicando? Todos somos hijos y hijas de Adán. Somos una gran familia, hermano. Y las decisiones de Adán nos afectan a todos. Vivimos en el mundo que Adán decidió vivir cuando desobedeció. Y algunos de nosotros nos queremos enojar mucho con Adán. Y decimos, por la culpa de Adán. Si no fuera por Adán, nosotros estaríamos ahorita todavía en el huerto del Edén. Nadie dijo amén, pero es cierto, algunos lo están pensando. Pero la verdad, hermano, es que él decidió desobedecer. Y por su desobediencia, todos nacimos en este mundo donde reina el pecado por todos lados. Pero después de la primera transgresión, vienen muchas más. Millones de transgresiones más. La lista de transgresiones, de pecados de los seres humanos es inmensa. La condenación vino por una sola, por la primera transgresión. Pero la justificación vino a cubrir no solo el pecado de Adán, sino todos nuestros pecados. La gloria sea para el Señor. El Señor ha venido a limpiar nuestra vida de nuestro propio pecado. No es culpa de Adán solo. Cada uno de nosotros hemos mostrado el pecado en nuestra vida. Así que no le echemos toda la culpa a Adán. Cada uno de nosotros también hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos desobedecido. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por la transgresión reinó la muerte, por la obediencia de Cristo muchos reinaremos en vida. La gloria sea para el Señor. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a
todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. La gloria sea para el Señor. Qué gran diferencia y qué gran oportunidad. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La gloria sea para el Señor. Ahora hay personas que se preguntan esto, y es muy importante decirlo. Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué Dios permitió en primer lugar la tentación de Adán? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué no hubiera sido más fácil simplemente no poner el árbol ahí en medio del huerto? ¿Recuerda lo que hizo el Señor después de que pecó Adán? Que puso los querubines cubriendo el paso al árbol de la vida. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Y hay personas que dicen, ¿no hubiera sido más fácil simplemente poner los querubines alrededor del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Por qué simplemente Dios no prohibió que esto sucediera o evitó que esto sucediera? Es una buena pregunta. Es una pregunta muy válida. Hermano, la realidad es que no pretendemos, y ningún ser humano puede pretender saber exactamente la respuesta a esto. Es imposible. ¿Por qué razón? Porque la respuesta está completamente clara solamente en la mente de nuestro Dios. Pero sí podemos decir varias cosas que son muy importantes que tengamos que recordar y nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Adán fuera tentado? Primero, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y parte de la imagen de Dios, hermano, es que tenemos la capacidad de hacer decisiones morales. En otras palabras, ningún ser humano, ningún ser vivo, los animales no hacen decisiones morales. Nosotros sí fuimos hechos a la imagen de Dios y tenemos la capacidad de decidir. Así que eso se tenía que mostrar en nosotros porque somos la imagen de Dios. Segundo, fuimos hechos, dice la Escritura, para la gloria de Dios. Y una de las maneras más claras de darle gloria a Dios es obedecer a Dios. Cuando Dios le da oportunidad a Adán de decidir en obediencia, le da la oportunidad a Adán de darle gloria a su nombre en cada día que Adán obedecía a Dios. Y la decisión no era difícil, hermano. Había miles de árboles en el huerto. Y lo único que tenía que hacer Adán era evitar un solo árbol. Dios le dio la capacidad de decidir por él. Y con su obediencia traer gloria al nombre de Dios. Pero la condenación vino por la desobediencia. En tercer lugar, y esto es muy importante, hermano, es que esta historia de redención y de reconciliación, esta historia todavía no se termina. Y es muy importante entender eso. Nosotros pensamos que la historia de Adán se termina en Génesis 3. Oh, no, hermano, la historia de Adán sigue hasta nuestros días. Esta historia no se termina, hermano. Esta historia tiene un final y no hemos visto el final todavía. El final está en el futuro. Y quiero que leamos el final. Vaya conmigo a capítulo 22 de Apocalipsis. Ahí está el final de la historia. El final de la historia está en Apocalipsis 22. No vamos a leer, de hecho comienza a describir el final desde el capítulo 21, pero solamente vamos a empezar a leer desde el capítulo 22. Y mis hermanos ahí pusieron desde el verso 1, dice, después me mostró un río limpio. Está hablando de la gloria celestial, del lugar donde vamos a estar con el Señor. Y lo describe de esta manera, dice, me mostró un río
limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ve el verso 2. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba, ¿qué, hermano? Estaba el árbol de la vida, ese árbol del cual fuimos sacados, expulsados. Ahí va a estar en medio de la ciudad de nuestro Dios. Y dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dele gloria al Señor. Verso 3. Y ahí no habrá maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, en aquella ciudad, y sus siervos les servirán. Verso 4. Y ellos, los siervos, van a ver su rostro, y su nombre, el nombre del Cordero, va a estar escrito en sus frentes. 5, verso 5. Y ahí ya no habrá más noche. Y no van a tener necesidad, dice, de luz de lámpara. Es más, dice Juan, no van a tener necesidad de luz del sol. ¿Por qué razón? Porque Dios, el Señor, Él los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Oh, hermano, la muerte ha reinado por toda la historia de la humanidad, pero un día, bendito sea el Señor, la muerte será uno de los primeros enemigos echados al Hades, y el que va a reinar va a ser Cristo por los siglos de los siglos. Y usted y yo estaremos ahí para verlo por toda la eternidad. El Señor nos reconcilió, no por un momento, no por esta vida, nos reconcilió eternamente. Lo que se perdió en el libro de Génesis 3, el camino que fue cerrado, Cristo lo abrió otra vez. Es más, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la gracia de Dios es tan grande que cubre todos nuestros pecados. Verso 20, pero la ley, capítulo 5, verso 20 de Romanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Son dos palabras, la ley nos muestra la abundancia del pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La gloria sea para el Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Inclina tu rostro, vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Esto es lo maravilloso de ser reconciliado con Dios. Cuando éramos enemigos, cuando éramos culpables, el Señor pagó el precio de nuestra salvación. Y ahora, porque hemos sido reconciliados por Él y para Él, ahora ya no estamos bajo el reino de la muerte, sino bajo el reino de la gracia, que el apóstol Pablo nos dice es gracia de vida eterna. Señor, que la gloria y la honra sea para ti.